¿Qué tal amigos? Mi nombre es Fernando Acosta y hoy voy a hablar acerca de esquemas de generación para la materia de lenguajes y autómatas 2 de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Celaya. Bueno, vamos a primero explicar un poco de qué son los esquemas de generación. Así como en la traducción, cuando comentábamos un poquito de la traducción de código, existían los esquemas de traducción, precisamente que eran las acciones semánticas que había que seguir cuando se encontraba una producción, una determinada producción, ya sea por ejemplo para comprobación de tipos o para distintas acciones semánticas de la fase que constituye el análisis semántico. Bueno, pues para la generación de código intermedio también existen ciertas acciones que debemos hacer para, pues, valga la redundancia, para generar código intermedio. Y a esas acciones que debemos hacer se le conocen como esquemas de generación. Son algo así como patrones o como estructuras que tenemos que tomar en cuenta para generar un código intermedio de manera óptima. Estos esquemas de generación se aplican tanto a variables, tanto a constantes, a funciones, a estructuras de flujo de control, etc. Entonces, si tú estás diseñando un lenguaje de programación, tienes que contemplar estos esquemas de generación por si tu lenguaje de programación de alto nivel, si en este caso, contempla estas estructuras de flujo de control, funciones, métodos y demás que hoy en día varios lenguajes de programación lo llevan, pues para generar código intermedio vas a ocupar estos patrones, estos estándares, por así decirlo, estos esquemas de generación de código intermedio. Empecemos con las variables. ¿En qué consiste un esquema de generación de código intermedio para las variables? Primero, ¿qué es una variable? Una variable es un espacio de memoria donde se almacena un valor. Es como una cajita donde se almacena un valor. Eso es una variable y puede cambiar a lo largo del tiempo. Hoy en día todos los lenguajes de programación manejan lo que son variables. Ok, entonces si tu lenguaje de programación lo contempla, el esquema de generación consiste en que si tu lenguaje permite cosas como la declaración en línea de variables int a, b, c de esta manera, al momento de generar código intermedio, las variables tienen que quedar estructuradas una por, por renglón. Recordemos que se va a traducir a un pseudocódigo ensamblador, llamado, así yo le digo, llamado código de tres direcciones, que es un código muy parecido al código máquina, pero que sigue siendo independiente de la máquina. Es como un lenguaje ensamblador a mitad de camino, ¿ok? Que aún no lo reconoce la máquina, pero ya es un acercamiento y se llama de tres direcciones. Entonces, no podemos tener cosas tan complejas como esta. El esquema nos dice que se tiene que hacer una declaración por línea de esta manera. ¿Y esto de qué nos sirve? Ah, pues a esto, una vez que se quiere pasar del código intermedio al lenguaje máquina, es mucho más sencillo aquí calcular, por ejemplo, la anchura que tiene esta variable y moverla a un espacio de memoria. Recordemos que los que ya tienen experiencia en lenguaje ensamblador, recordemos que solo se tienen instrucciones move para direccionar valores entre la memoria y en los registros del procesador. Entonces, cuando encuentra esto, rápidamente se puede mapear a una instrucción move donde en la memoria se tiene que reservar un espacio de entero. Si tú mapeas que el entero vale 4 bytes, entonces rápidamente ves que en la memoria tienes que reservar un espacio de 4 bytes. A diferencia de esto es más difícil de traducir. Recordemos que el frontend, la generación de código intermedio, es la última parte del frontend de un compilador que le va a facilitar, por así decirlo, las cosas al backend. Entonces, esto es muy complicado, te vas a quebrar la cabeza si mandas esto al backend. Entonces, pues esto es el esquema de generación para las variables. Lo mismo pasa para las constantes, simplemente que las constantes no cambian su valor. Por ejemplo, Java permite hacer cosas como final, int, b, no, ya utilicé b, w y pi, por ejemplo. Estas está indicando Java, por ejemplo, en esta notación, esta sintaxis, que estas van a ser constantes y no van a cambiar de valor. Lo mismo, tiene que ser un final int
W. Y en otra línea, final int, por ejemplo, pi. Y aquí estamos diciendo que se va a reservar un espacio de memoria que no se va a tocar, porque una vez que se le asigne un valor no se va a tocar, porque es una constante. Las constantes en toda la ejecución de un programa no cambia su valor. Para este punto, el analizador sintáctico y el analizador semántico ya debieron de haber encontrado en esta notación, ya debieron de haber encontrado los tokens W y pi, ya debieron haber encontrado que son de tipo entero, y ya debieron haber encontrado que son finales. Toda esa información se registra en la tabla de símbolos. Ahorita lo que está haciendo esta fase del frontend es generar el código intermedio, pasar lo que el usuario escribió en la notación que nosotros le ofrecimos en el lenguaje de alto nivel, en la posible notación que nosotros diseñamos con todas las reglas de generación del lenguaje, pasarlo a instrucciones más sencillas, a un pseudocódigo ensamblador, un código intermedio. Eso sería por parte de las variables y de las constantes. Ahora vamos a pasar al lado de las expresiones. Una expresión es una combinación de variables, de constantes, de números que resuelven a un valor. Es decir, esta expresión va a tomar un valor mediante la evaluación de las operaciones que éste implica. Se va a tomar todos los valores que están intrínsecas en ella, de todas sus variables, de todas sus constantes, y al final pues va a resolver en un valor. ¿En qué consiste el esquema de generación para una expresión? Es muy similar. Todos los esquemas de generación consisten en simplificar las cosas. Entonces, es similar en la filosofía. Si tenemos una expresión, por ejemplo, a por x más b entre 5 menos, no sé, pi, el esquema de generación consiste en realizar operaciones intermedias a un código de 3 direcciones, que es lo más utilizado hoy en día, por eso lo estoy mencionando demasiado, y generar valores temporales, de manera que sean expresiones atómicas las que tengamos. Una expresión atómica es aquella que solo tiene un solo operador, y dos operandos, a lo mucho. Entonces, aquí la primera expresión denotada por un valor temporal t1 sería, de izquierda a derecha, la primera que se va a desarrollar es a por x. A por x. T2. Esta ya es una expresión atómica, un solo operador, dos operandos, y toma su valor. Y ya se realizó. El temporal 2 va a ser la siguiente expresión que se va a realizar, será b entre 5, por ejemplo. B entre 5. Ya tenemos estos dos valores. La siguiente expresión que se va a realizar es T1 más T2 y la siguiente expresión sería T4 es igual a T3 menos pi. T3 menos pi. ¿Ok? Y este sería, por ejemplo, nuestro código de 3 direcciones. Un poquito burdo, porque un código de 3 direcciones está un poquito más implementado, un poquito más pues diseñado, más pensado. Pero esto nos va a llevar a la misma solución que esto. Sin embargo, traducir esto al lenguaje máquina es infinitamente más difícil que esto. Esto ya se puede traducir al lenguaje máquina un poquito más sencillo. ¿Por qué? Porque ya solo tenemos dos operandos a lo mucho. Recordemos que en el ensamblador hay instrucciones como add, a x, por ejemplo, 3. O sea, a x súmale 3, nada más. O sea, tenemos instrucciones de un operador con dos operandos, que se parece mucho a esto. Y esto es el esquema de generación para las expresiones. Esto posteriormente, un poquito más técnicamente hablando, se puede implementar, por ejemplo, mediante cuádruplos. Y los cuádruplos se pueden implementar en la máquina como una lista enlazada, donde cada cuádruplo es un nodo. Por eso, voy a borrar esto de aquí. Después nos encontramos producciones en los libros que dicen cosas como si te encuentras una producción donde una expresión es igual a una expresión, con la anotan con E1, más otra expresión, por ejemplo, recordemos que se generan valores temporales, entonces aquí una acción semántica, por ejemplo, para esta expresión sería un e.lugar
que sería un valor temporal para esta expresión, un apuntador de memoria donde se va a guardar el nuevo valor temporal, es igual a un método, por ejemplo, que sería temporal, no sé, un método que nos va a reservar temporal un espacio de memoria temporal, son los temporales. Después hacemos punto código, que por ejemplo es nuestra lista de cuádruplos, va a ser igual al E1.código, o sea, a la lista de cuádruplos que tiene esta expresión, que va a ir acumulando a lo largo de que se vaya resolviendo las diferentes producciones, concatenado, se denota de esta manera, concatenado de E2.código a la lista de cuádruplos, que esta expresión a su vez también en las siguientes producciones que existan de esta manera va a ir acumulando, concatenado de un nuevo cuádruplo. Podemos tener, por ejemplo, un método, una rutina que nos genere un nuevo cuádruplo. Por ejemplo, que se llame quad, no sé, cuádruplo, y que le pasamos el operador, sería más, lo podemos llamar como add para denotar al más, le llamamos el lugar donde se va a almacenar, e.lugar, que sería este, y le pasamos el operando 1 y operando 2, E1 y el operando 2, E2. Y me cansé. Y este sería, por ejemplo, nuestra nueva lista. Como quedaría esto, lo que hace es a los cuádruplos que tiene esta expresión, concatenados con los cuádruplos que tiene esta expresión, le agrega a la nueva lista un nuevo cuádruplo que se almacena en un puntero que está en este registro. Esto se puede implementar, pues ya está un poquito más técnicamente hablando, pero es la implementación del esquema de traducción que ya, pues, que ahorita expliqué y que borré. Si se fijan, es muy parecido al esquema de traducción que se venía manejando en el análisis sintáctico. Pero en este caso son acciones, no se llaman acciones semánticas, pero son rutinas que ya no analizan semánticamente, sino que lo que se van a encargar es generar código intermedio. En este caso, el código de 3 direcciones, que en la computadora se implementa mediante cuádruplos. Entonces, técnicamente hablando, necesitamos un método que nos genere cuádruplos cada vez que se encuentre una nueva instrucción. Y a medida que se van resolviendo estas instrucciones por las diferentes producciones, se van encadenando a esta, por ejemplo, lista enlazada o vector de cuádruplos, pues nuevos cuádruplos. Pero el concepto general es que si encontramos una expresión de esta magnitud, es decir, compuesta, compleja, la tenemos que descomponer en expresiones intermedias. Esto por las expresiones aritméticas. Lo mismo pasa con las expresiones booleanas. Las expresiones booleanas son aquellas que están formadas de variables booleanas y operadores relacionales. Por ejemplo, podemos tener A por B not C. Una expresión de esta manera, que es compuesta, es una expresión booleana. Es lo mismo. La primera variable temporal sería A por B. La segunda variable temporal sería, por ejemplo, not C, y la tercera variable temporal sería aquí. Me equivoqué, A or B, and not C, así, de esta manera. Me está faltando ahí algo que ya raro en esta expresión. A or B, la T2 sería not C, y la tercera sería, por ejemplo, T1 and T2, T1 and T a temporal 2. Y esto por el lado de las expresiones booleanas. Pero es el mismo concepto, es simplificar una expresión compleja a expresiones más sencillas para que posteriormente sea más fácil su implementación en código de 3 direcciones que en computadora en cuádruplos. Eso por el lado de las expresiones. Vamos al lado de las instrucciones de asignación. Las instrucciones de asignación son aquellas que se encargan de colocar en memoria o colocar en las variables en un lenguaje de alto nivel los valores a los que resuelven las expresiones. Una expresión de asignación, o muy comúnmente llamada solamente una asignación, es aquella que se conforma de un nombre de identificador, que recordemos que es único para una sola variable en un ámbito,
específico, por ejemplo, en un ámbito global, en un ámbito de un método, etc. Es único. Un identificador es igual a valor. Esa es una instrucción de asignación, la estructura general, donde valor puede ser una expresión tan simple como otro identificador, como un número, por ejemplo, 5, o una expresión compleja como a más b entre 5. Es la misma filosofía y de hecho este es pues ya un tema más sencillo. La instrucción de asignación, el esquema de generación consiste en que la expresión del lado derecho se tiene que simplificar a lo más para que la expresión quede a su forma primitiva, donde sea de esta manera. id es igual a valor, donde valor sea un elemento atómico, es decir, solo un operador. Un operando, perdón, siempre confundo esas palabras. Entonces, si tenemos la expresión, no vamos a poner x, vamos a poner a es igual a x más y entre 5. Entonces tenemos que pasarlo a valores temporales y al último a una instrucción de copia, que así se le llama. Entonces sería t1 es igual a la expresión que primero se va a desarrollar y entre 5, primero se resuelve la expresión, t2, el valor temporal 2 es igual a x más t1, después t3 es, no, ya directamente la instrucción de copia a es igual a t2, de esta manera. A esto, cuando solo tenemos un valor es igual a otro, se le llama instrucción de copia, donde solo un valor se copia a otro. Pero es muy importante, ¿y estas de qué sirven? Bueno, no podemos saber, o sea, aquí no podemos hacer directamente a, así de esta manera, porque al momento de que vamos resolviendo la expresión, el compilador no sabe si aquí queda o no queda otra expresión intermedia por desarrollar. Es decir, primero reduce esta totalmente y lo almacena en un valor temporal y después, ya que no hay nada, ese valor temporal lo pasa, lo asigna directamente a... Entonces, en una instrucción de asignación, siempre al último va a quedar una instrucción de copia. Esto se genera en un compilador de una sola pasada. En un compilador de varias pasadas o en una optimización de código intermedio, posteriormente nos podemos dar cuenta que tal vez esta instrucción de copia está de más y podemos colocar aquí la A directamente. Pero en una compilación de una sola pasada, esto no se sabe. Entonces tenemos A2, perdón, temporal 2 y luego A es igual a temporal 2, la instrucción de copia. Eso es lo que se va a llevar siempre en una instrucción de asignación, al menos en un compilador de una sola pasada. Vamos ahora a ver las instrucciones de control o estructuras de control, como en otras bibliografías se llaman. Estas son las que dotan de vida al programa, los que los hacen dejar de ser un programa que se ejecuta de arriba hacia abajo, línea por línea y se acabó. Las instrucciones de control son las que nos permiten, si tenemos un programa de líneas, ejecutar y después de aquí regresar y después de aquí ir hacia abajo otra vez y después de aquí bifurcar, porque aquí hay otro camino, por ejemplo, y preferir hacia acá. Es decir, dota de potencial al código para, en función de una cosa u otra, ejecutar un bloque de código u otro bloque de código, una sentencia u otra sentencia, o quedarse ejecutando un cierto bloque de código hasta que se cumpla cierta condición. Y ahí dije la palabra clave, condición. Todas las estructuras, instrucciones de control se basan en condiciones. Una condición es una expresión booleana que va a resolver en dos valores, true o false. ¿Ok? Entonces, tenemos estructuras de decisión y tenemos estructuras de repetición. Las estructuras de decisión son aquellas que permiten bifurcar el camino con base en una condición. Y las estructuras de repetición son aquellas en que con base en una condición permiten dar vueltas a un bloque de código y estarlo ejecutando
mientras esta condición siga siendo verdadera. Y ahí dije una palabra clave, mientras. Ahorita vamos con esto, vamos con las de condición. Su bloque su diagrama de flujo, por eso se representa de esta manera. Tenemos aquí la condición, si es verdadera vamos para acá y si es falso vamos para acá. Se ejecuta esto y se ejecuta esto. ¿Ok? Y aquí va. Entonces, una u otra, no hay más. Y el flujo del programa sigue hacia abajo. ¿Cuál es el esquema de generación para unas condiciones? Para una estructura de decisión. Todas las estructuras de decisión o los operadores como AND, diferente, NOT, por ejemplo, todos estos se traducen a lo que se llaman saltos. Un salto en código intermedio o en código de bajo nivel es, yo voy ejecutando línea y me encuentro esta y esta me dice, ok, vete a la línea tal, entonces me voy aquí y a partir de aquí sigo ejecutando y después me encuentro y me dice que vaya para acá y después sigo ejecutando y después me encuentro esta y me dice que vaya para acá y después sigo ejecutando aquí y después esta me dice vete para acá solo si se cumple tal condición, entonces no se cumple, sigo ejecutando y así. Estos son los saltos en el código y estos pueden ser un verdadero dolor de cabeza porque se genera lo que se llama código espagueti, pero si programas directamente en lenguaje de bajo nivel, puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza encontrar un error o un salto de estos en un código de 1000 líneas, por ejemplo. ¿Ok? Pero, pues como un generador de código intermedio, las cosas se simplifican de manera monumental. Los saltos nos ayudan a, por ejemplo, una instrucción if es un salto enmascarado. If tal cosa, salta para acá. Else, si no se cumple, salta para esta instrucción. Esto es un salto enmascarado. De tal manera que una instrucción if se puede traducir de la siguiente manera. Imaginemos que tenemos esta decisión. Si x menor a 100 o x mayor a 200 y x sea menor a y, haz x es igual a 0. Solamente se cumple esta decisión. El esquema de traducción consiste en, sea cual sea la forma en que vas a implementar esto en bajo nivel, la condición se tiene que evaluar en cortocircuito. ¿Qué significa que una condición se evalúa en cortocircuito? Que por ejemplo, para una instrucción, como se dice cortocircuito, como un circuito donde los circuitos en serie, donde si un foco se funde, todos los demás se funden, lo mismo pasa con las condiciones. Por ejemplo, una instrucción AND, si la primera es falsa, como es AND, ya no es necesario evaluar la segunda, porque la primera fue falsa. Entonces la segunda ya no se evalúa y se toma que el resultado es falso. Y en una instrucción OR, por ejemplo, si el primero es verdadero, la siguiente ya no se tiene que evaluar, porque en una instrucción OR, con que una sea verdadera, todo el resultado se toma como verdadero. Y eso es en cortocircuito. Y es lo que tenemos aquí. Esta instrucción con salto se puede traducir a este código. Veamos. Primero se simplifican las expresiones, como vemos. Aquí tenemos una parte, otra parte y otra parte, perdón, en un código de 3 direcciones. Entonces, primero tenemos, si x menor a 100, vamos a L2. Entonces, vamos a L2. Entonces, si esta condición se cumple, directamente vamos a L2. ¿Y L2 qué hace? Ejecuta la instrucción y va hacia abajo. Que es lo mismo que pasaría de esta manera. Pero si no, si esta no se cumple, entonces, ¿qué dice? Bueno, con que esta se cumpla. Si esto es falso, x mayor a 200, vamos a L1. O sea, va para acá. Si esto es falso, o sea, x mayor a 200, vamos a L1. Va para acá. ¿Okay? Se salta esto directamente. ¿Por qué? Porque esto fue falso y esto fue falso. Es como si esto hubiera sido falso y esto hubiera sido falso. Entonces ya no se evalúa esta porque es un OR. Una de las dos tiene que ser verdadera. Entonces viene para acá. Y si es falso que, imaginemos que alguna de estas dos fue verdadera, entonces seguimos. Si es falso que x es diferente de y, vamos a L1. Es decir, si esta no se cumple, como es un AND, lo que hace es brincarse esta instrucción y se viene para acá y sigue ejecutando de aquí hacia abajo. Entonces, esta decisión en alto nivel, en un bajo nivel, en un código intermedio, mediante saltos, se puede implementar de esta manera. En código de 3 direcciones se puede implementar mediante cuádruplos
y pues es algo un poquito más técnico, pero ese es el concepto. Las decisiones en alto nivel son gotos, son saltos en bajo nivel, en código intermedio. Los ciclos, los bucles, son cosas muy similares, pero en vez de brincar hacia abajo, brincan hacia arriba, se ejecutan, o sea, evalúan una condición, y en vez de brincar hacia abajo, lo que hacen es, ok, esta condición es verdadera, brinco hacia arriba una vez más, sigo ejecutando, tal vez el código de aquí cambie algún valor que va a afectar esta condición, vuelvo a evaluar esta condición, sigue siendo verdadera, entonces brinco hacia arriba otra vez, y aquí, hasta que el código de aquí cambie esta condición, pues es que ya no voy a brincar hacia arriba, voy a ejecutar y voy a ir hacia abajo, ¿ok? La implementación la tenemos, por ejemplo, aquí. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, este bucle while a es mayor a b y una instrucción AND, a es menor o igual a 2 por b menos 5, as es igual a más b. Mientras esta instrucción siga siendo verdadera, esto pues se sigue ejecutando. Eso es un bucle. ¿Y cómo se implementa en un código? ¿Cuál es el esquema de generación para un código de bajo nivel? Pues es esto. Vemos el mismo concepto de evaluación en cortocircuito de la expresión y vemos el mismo concepto de expresiones atómicas. Eso ya está por defecto. La expresión se tiene que simplificar. Pero bueno, vamos a empezar. Empezamos el flujo y decimos que si A es mayor a B, entonces B a L2. Si no, directamente te brincas todo y te vas hasta L3, que es la última de aquí abajo, que se brinca todo esto y sigue el flujo hacia abajo. ¿Por qué? Cortocircuito, recordemos. Es una AND. Si una es falsa, directamente ya no se evalúa la siguiente. Ya se va hacia abajo. Entonces, bueno, pensemos que es verdadera. Entonces, vamos a L2. Lo que hace es simplificar la expresión, esta primero, antes de evaluarla. T1 es 2 por B, T2 es igual a T1 menos 5. Y después dice, si A es menor que el temporal 2, vamos a L4. Vamos a L4. Es decir, ya se cumplió esta, entonces vamos a L4, que es lo que nos va a hacer es esto. A es igual a A más B. Si no, directamente te brincas esto otra vez, cortocircuito, y va hacia abajo. Bueno, aquí no es cortocircuito, porque aquí ya se evalúa esta de acá arriba. Pero bueno, go to L3. Los que puse en azul se llaman saltos incondicionales, porque es directamente te ejecuto y brinco. Estos de aquí son saltos condicionales, que van a evaluar, que van a saltar solamente dependiendo del valor de esta condición, si se cumple. Pero así es como se implementa un bucle de alto nivel, se implementa en un esquema de lenguaje intermedio de esta manera. Vamos brincando hacia arriba cada que no se cumple una condición. Aquí dice A es igual a A más B, go to L1, y L1 pues es la primera, y otra vez empieza el proceso. Y así continuamente. ¿Okay? En lenguajes de alto nivel existen los ciclos for, los ciclos while, los ciclos do while, pero todos se traducen a un ciclo while de esta manera. Por ejemplo, un ciclo for que ejecuta un bloque de código un tanto número de veces, internamente sigue siendo un ciclo while. Simplemente lo que se hace es establecer un contador al principio, un contador, no sé, igual a 10, y se va a ejecutar mientras ese contador no llegue a 0. La única diferencia es que, por ejemplo, aquí se añade una línea antes de hacer el brinco que disminuye el contador. Voy a borrar esto. Imaginemos que tenemos un ciclo por arriba. Antes de brincar hacia arriba, lo que hacemos es contador menos menos y hacemos un salto. En vez de incondicional, hacemos un salto condicional de que si el contador no es 0, pues brinca hacia arriba. Pero sería el mismo esquema de generación, simplemente con un contador que nos esté llevando cuántas vueltas llevamos. Lo inicializamos arriba y abajo lo comparamos, pero sigue siendo un ciclo while, mientras. Entonces todo se reduce a un solo esquema de generación por lado de los bucles. Ya por último, vamos a ver las funciones. Ok, las funciones son aquellos bloques de código independientes que van a calcular un solo valor independientemente de la ejecución principal del programa. Es decir, bloques de código aislados que se pueden posteriormente ejecutar pues, de manera independiente.
Las funciones constan de varias partes. Lo primero, tenemos un valor de retorno, que es lo más importante. Tenemos su ámbito, tenemos su identificador, que también debe ser único. Tenemos su lista de parámetros. Tenemos el código o cuerpo de la función y un valor de retorno. Aquí hay que hacer una diferencia. Que una función es aquel bloque de código que va a terminar con una instrucción return, es decir, que genera un valor de retorno. Y un procedimiento es aquella que no tiene una instrucción return, porque no regresa nada. Pero para evitar esta dicotomía, una técnica es tratar a los procedimientos que no regresan nada como funciones vacías, es decir, hacer la marca, si no tiene una instrucción return, hacer una marca aquí de que es un vacío. Void en inglés es vacío, e internamente el compilador lo que hace es pues que va a regresar un vacío, por así decirlo. Por ejemplo, lo que hace JavaScript es que todas las funciones regresan algo, regresan una variable undefined. ¿Por qué? Porque no se quisieron quebrar la cabeza y pues hacer esa diferencia. Lo que hace Java es marcarlas como void, como vacías, o muchos lenguajes. Ok, ¿y cuál sería un posible esquema de generación para una función? Imaginemos que tenemos la función func, llamada func, que le pasamos como parámetro a en su posición y que es un array, lo estamos direccionando y el valor se lo asignamos a n. Esto en alto nivel. En bajo nivel, ¿cómo lo haríamos? Bueno, las funciones tienen dos etapas. Una es su definición y otra es su llamada. El esquema de generación específicamente para la llamada, porque para la definición sería otro, donde nada más se define pero no se llama, sería para la llamada. Primero, el mismo concepto, simplificar las expresiones. Un arreglo. Primero necesitamos aquí des de i, me está confundiendo, i por 4. Así estamos direccionando a i por 4. Recuerdo que más arriba tenemos ahí y lo estamos multiplicando por 4. Entonces, lo primero que hacemos es resolver esta función, porque esta es una expresión compleja, la resolvemos. Después a T2 asignamos lo que tenía en su posición T1, que es un temporal de arriba. Después, un operador que puede estar, por ejemplo, en nuestro pseudo lenguaje ensamblador llamado param de T2, que lo que hace, por ejemplo, a mí se me ocurre que esto lo que podría hacer es meter a T2 en una pila, esto es código intermedio, recordemos que esto el código intermedio no se debe ejecutar, es algo que posteriormente se va a traducir al lenguaje máquina, pero cuando encontremos param, por ejemplo, el lenguaje máquina nos podría indicar que lo que tiene el valor T2, el temporal 2, se puede meter a la pila para pasarlo como parámetro después, que dentro se recupere. T3 lo que va a hacer es otro operador llamado cal, que así lo podrían haber llamado, o alguien lo puede haber llamado cal, llama a la función con un parámetro. ¿Por qué se le indica el parámetro? Porque, por ejemplo, si aquí ya se metió un parámetro a la pila, esta función debe saber que tiene que recuperar un parámetro de ella. Y después a n se va a asignar lo que tiene T3. Entonces, todo esto en el lenguaje de alto nivel, su esquema de generación sería el lenguaje de bajo nivel. Recuerden lo que les dije, la instrucción de copia. Aquí se ve porque es un compilador imaginando de una sola pasada y pues se requieren instrucciones de copia. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.